Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Este es un tema muy interesante y de actualidad. Lo fijamos hace un par de semanas después del incidente de ransomware de Colonial Pipeline. Con ransomware, que está en todas las noticias en este momento, es uno de los temas de los que más se habla en este momento, de los más debatidos, tan solo en los círculos de seguridad de la información. La pregunta que se hace todo el tiempo es si hay que pagar las recompensas, si las organizaciones deberían considerar hacerlo. Hay muchos artículos de opinión del Washington Post, del New York Times, del Wall Street Journal que tratan de analizarlo. Pero lo difícil es que si uno es una organización atacada, ¿cómo lo debe encarar? ¿Cuáles son algunos de los criterios que va a haber que pensar? ¿Qué es lo que uno tiene que considerar en el medio de ese incidente? Entonces, mirando aquí el salón, veo a los colegas allí. Le pedí a algunos de nuestros instructores, de nuestro equipo docente, otros que no son de nuestros instructores, pero le pedí que nos ayude a analizarlo. Lo que voy a tratar de hacer es, en un formato de debate tipo panel, tratar de analizar desde los dos ángulos cómo deberían considerar las compañías y pagar la recompensa. Tenemos dos que están más a favor de pagar. Tenemos a Matt Hussein y Jake Williams, y tenemos dos que van a tratar de argumentar, de tomar la perspectiva de por qué las organizaciones deberían abstenerse o esperar el mayor tiempo posible de pagar. Trataremos de ver cuáles son los fundamentos que respaldan cada una de esas posiciones. Vamos a hacer unas introducciones muy breves. Voy a destacar quiénes son nuestros oradores. No voy a dar una biografía completa como hacemos habitualmente, pero simplemente para explicar por qué los invité. A mi izquierda está Matt Hussein. Matt es también uno de los líderes del equipo rojo, atacante. Tiene la camiseta puesta, muy linda camiseta. Y Matt es uno de los que yo conozco desde hace mucho tiempo y hace un excelente trabajo de ofensiva del equipo rojo. Lo conozco hace mucho tiempo porque es, como yo, graduado de la Fuerza Aérea y es autor de muchos cursos SANS, incluyendo Security Force 60, que es un curso de pruebas de penetración. Por lo tanto, le voy a pedir a Matt muy rápidamente, ¿por qué tenés una opinión sobre ransomware? ¿Por qué piensas que es buena idea haberte invitado? Bueno, no es que esté trabajando con multiempleo con SaaS. Tengo una empresa que se llama Open Security y estamos a favor de ser proactivos para parar la sangría antes de que ocurra. Pero particularmente en estos días no es así como funciona siempre. Desgraciadamente, a muchos de nuestros clientes los conocemos justamente en medio de incidentes en los que han perdido todo caído, y yo aparezco allí y me dicen, bueno, o cerramos la empresa o tenemos que ver alguna cosa. Y mi tarea es decir, tranquilos, vamos a poder solucionar esto, los vamos a ayudar. Y sí, bueno, tenemos que lidiar con los delincuentes que se ganan la vida así. Bueno, y pasa constantemente. He trabajado con ransomware para hospitales, infraestructura crítica, pequeñas empresas. Todos tienen datos y riesgos operativos y financieros que perder, y eso es lo que buscan los atacantes. Sí, y créanme que uno de los que también está de acuerdo con pagar es Jake. Jake es uno de los oradores principales en el trabajo de ransomware y trabaja con el equipo azul. Ha sido uno de nuestros principales oradores en la mayoría de nuestras cumbres y además de ser autor de cursos, incluido uno de análisis de malware. ¿Por qué estás aquí, Jake? Bueno, porque vine justamente, casi llego tarde, justamente por un problema de ransomware, no en mi red, pero sí de un cliente. Yo hago de intermediario. A mí me gusta actuar antes de que las cosas pasen, ser proactivo. La semana pasada justamente tuve que hacer de intermediario en un rescate de $1 millón. Ahora tenemos dos, uno se pagó y otro no. Y ahora tenemos entre manos en el que esperamos que de aquí a un par de días lo podamos solucionar. Ahora,
En general, eso es lo que hacemos. Y terminamos haciendo gran parte de ese trabajo para poner a los clientes nuevamente en línea. Veamos entonces, aquí tenemos a James Shank, que está representando a Tim Camry. Él también está en el grupo de trabajo, en la fuerza de tareas de ransomware, y es una de las razones por las que lo invitamos. James, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te interesa participar? Hola, soy James Shanky, como dijo, como acaba de decir Rob, yo trabajo viendo las amenazas que pasan por el mundo, qué es lo que está pasando, a qué apuntan los actores. Yo aporto una visión global y la razón por la que estoy es porque entiendo desde un punto de vista del ransomware que sé más o menos lo que está pasando, además de haber trabajado en la fuerza de tareas. Bueno, quisiera decir que el grupo de trabajo no pudo llegar a un consenso entre si hay o no que pagar las recompensas. Y eso justamente demuestra lo oportuno es tener esta discusión porque los expertos están divididos en cuanto a si hay que pagar o no. Excelente. Bueno, y aquí abajo de James está Ryan Chapman. Ryan es un nuevo instructor de SANS, está organizando está haciendo un curso que se llama FOR 528, que va a estar listo para más adelante en el año. Y lo que me impresionó de Ryan es que también organizó una conferencia que está muy buena en Texas, que se llama CactusCon. O sea que si alguna vez han ido a ese evento, lo habrán visto. Ryan, ¿tú por qué estás aquí? Además de hacer el curso. Bueno, muchas gracias. Pero CactusCon es en Arizona. Ah, sí, bueno, estamos cerca. Sí, parecido, son dos estados del sur. Bueno, yo entré a este tema para parar un poco la pavada. Durante tantos años vi lo fácil que era penetrar en las redes y he visto la proliferación del ransomware como una curva exponencial. Ridículo. Pasamos a decir que no pasa una semana sin oír de un ataque de ransomware. ¿A cuánto? ¿A un día? ¿A una hora? A esta altura tenemos múltiples rastreadores y todo con la vista en eso, pero es ridículo, es constante. Y además de eso, trabajo como consultor de respuesta a incidentes, trabajo para servicio de seguridad de BlackBerry, pero acá estoy a nivel personal, no nos hagan responsables de lo que yo digo. Y en mi trabajo a diario quiero ayudar a las compañías, porque odio que esto pase. ¿Y qué casos tenemos una y otra vez? ¿En qué está trabajando Jake? ¿Qué es la mayor carga de trabajo en este momento? ¿Es el ransomware? Son los malditos rescates y yo quiero que esto desaparezca, pero no va a pasar. Así que estoy aquí para unirme al grupo y ayudar a la gente. Dicho sea de paso, Ryan, tú claramente tenés el mejor fondo de pantalla virtual. Bueno, en realidad no es virtual. Así es su oficina. Me pone un poco celoso. Bueno, al público tenemos chat, tenemos preguntas y respuestas, queremos que sea interactivo. Todos los panelistas pueden ver tanto el chat como las preguntas, así que si alguien quiere decirle algo a uno de los oradores, por favor, escríbanlo o en el chat o en las preguntas y respuestas y lo traeremos a colación porque queremos que sea lo más interactivo posible. Vamos a estar hablando formalmente de alguno de estos temas. Si tienen alguna pregunta, al final tomaremos 15 minutos que le pediremos al público que hagan preguntas y cualquiera de los panelistas, si ve a medida que van apareciendo algunas de estas preguntas, destáquelo y diga, bueno, he visto tal pregunta y la traen a colación. La primera pregunta que teníamos en la lista, volviendo a esto, es: considerando el nivel de preocupación sobre ransomware en estos días, hay muchas compañías que están tratando de pensar en ransomware, pero si no los han atacado todavía, la pregunta es: ¿qué circunstancias llevan a las empresas a considerar seriamente pagar la recompensa? En otras palabras, ¿cómo es que simplemente no están preparados para eso en este momento? ¿Qué está pasando? Entonces Ryan pidió para ser el primero en hablar. Ryan. Bueno, yo creo que lo más
importante porque por lo que la gente no solo piensa, sino que paga, es que lo ven como una pérdida. El término es pérdida. Se sienten como que van a perder y de una manera muy importante. Una cosa es una distorsión completa y absoluta de su modelo de negocios, pero la evaporación del negocio es aún peor y es el miedo lo que impulsa todo. El daño irreparable es una cosa, pero realmente el problema es no entender todo lo que se va a necesitar para volver a trabajar normalmente. Uno puede oír las historias a izquierda y a derecha, lo ve en las noticias, pero de pronto uno se ve encallado, incapacitado ni para ir ni para atrás ni para adelante y uno se da cuenta que no tiene ni los procesos, ni el personal, ni la tecnología para poderse recuperar de manera oportuna y allí el miedo invade todo y pagar la recompensa parece como una solución mágica. La gente dice, bueno, y si pagamos podremos seguir funcionando y se hace tan tentador. Entonces empiezan a concentrarse cada vez más en eso y se transforma en un juego mental. Y el análisis costo-beneficio se ignora. Hay tantas cosas desconocidas y parece que pagar la recompensa es lo único conocido. Lo conocido. Hay que pagar, hay que pagar. Y se empieza a filtrar hacia arriba, los ejecutivos tienen una idea y súbitamente se paga. Yo pienso que el mayor problema realmente es no saber cómo recuperarse. Y mi primer ejemplo es todos los procesos. Algunas veces ustedes los han testeado, lo hicieron cuando no está disponible el directorio activo. Un minuto. Porque un minuto, de pronto dicen, bueno, podemos desplegar scripts, podemos hacer esto, lo otro. No tienes idea. Y esa es la respuesta que tenemos en nuestras llamadas de dimensionamiento. Preguntamos, ¿cómo se han recuperado hasta ahora? ¿Qué han hecho? Con el directorio activo caído. Hay un hilo de tweet reciente que menciona en algún momento qué hacer si no está disponible el directorio activo. Hay muy pocas organizaciones que planifican eso y es ahí cuando el miedo se dispara a la luna. Matt, ¿y tú qué piensas? Bueno, me leíste la mente. Es el miedo, efectivamente, lo que impulsa la decisión para un lado o para el otro. Yo no sé si es que ignoran lo demás, pero he visto tantas organizaciones donde están absolutamente desesperados de si van a tener que mandar a su casa a los 140 empleados y que después no van a volver nunca más porque va a tener que cerrar la empresa. O qué pasa si pago la recompensa, pero pienso que el miedo es lo más importante. Recibí una pregunta de Jake Silverman y es, ¿cómo puedo usar estos casos para convencer a mi empresa que se tienen que preparar de antemano? Yo creo que allí es el miedo también, porque el ransomware es esotérico, es intimidante para los empresarios, a los que toman las decisiones financieras, lo entendemos. Lo que se les hace muy, muy, muy alentador es hacer como que la cosa no existiera hasta que aparece, porque es una situación tan aterradora que solo de pensarlo ya da miedo. ¿Y por qué la gente no se prepara? Porque durante años y años hemos visto que los incidentes se han multiplicado por 3 y las tarifas que se cobran por 10 años en los últimos años. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo las cosas bien con eso? Yo creo que la respuesta es exactamente el miedo, que está actuando con un efecto contraproducente. Del lado de la preparación, ¿hay recomendaciones de la fuerza de tarea? ¿Qué pasa? ¿La gente no las lee o son muy difíciles de implementar? ¿Por qué las compañías no se pueden preparar? Bueno, yo creo que importa el tipo de empresa. Se puede hablar de una empresa grande con muchos profesionales de seguridad dedicados. Entonces, en esos casos, la descripción de la tarea ya dice que al menos uno le tiene que prestar atención a ese tema. Pero veo muchas organizaciones medianas de 20, 80 millones anuales que le dicen a la gente de sistemas que simplemente pongan un antivirus y en ese caso no están pensando en esto. Pero eso cambia, por supuesto, cuando hay gente dedicada de seguridad informática, dedicados. Y yo diría que muchas de esas compañías están usando MSPs, proveedores de servicios gestionados, para que les manejen el sistema y la seguridad. Y si uno mira los márgenes que tienen los MSP, están muy ajustados. Lo que quiere decir es que no se están esforzando mucho.
Muchas veces cuando me llaman por un ransomware es porque el MSP hizo algo horrible. Hace un par de meses justamente hice uno en que yo me aparecí y estaba bastante seguro de que habían hecho algo mal con servicios externos expuestos y así fue. Era una contraseña 123 P mayúscula con el nombre de dominio, test3 y se olvidaron que lo habían hecho hacía 3 años. Lo que a mí me sorprendió fue que demoraran 3 años en comprometerlos. En el ambiente de sistemas en que trabajamos tiene su lógica, que muchas de estas organizaciones, si les van a atacar muy duro. Jake, la misma pregunta. ¿Has visto alguna organización que esté bien preparada de manera adecuada o esas no te llaman? A ver, veamos. ¿Qué es preparado adecuadamente? Porque yo te voy a decir que yo no creo que este sea un juego en el que uno puede decir, bueno, gastamos $100,000 más o $1,000,000 y con eso vamos a detener los ataques de ransomware. Lo que hago es pensar, bueno, ¿qué es suficientemente bueno? ¿Cuánto voy a gastar para... no voy a entrar en si es el miedo, lo que motiva a pagar. No es que las empresas no estén necesariamente listas. La mayoría de las organizaciones no han testeado sus planes de recuperación de desastres al grado que uno pensaría, y los planes de recuperación están diseñados para catástrofes naturales o errores de idiotas. No están ni deberían estar diseñados por un adversario perspicaz y que esté tratando de deshacer el plan. Cuando uno da un paso hacia atrás y ve el costo de recuperación, por ejemplo, las copias de respaldo que pueden estar comprometidos, eliminados o que tengan al atacante en su interior, o la gente piensa que pagar la recompensa ya soluciona todo. El costo de la recompensa es irrelevante. La gente puede llegar a la conclusión de decir que tal vez el pago de la recompensa sea la manera más rápida de volver a quedar operativo. Bueno, lo que preguntaba Matt, voy a ir a James y luego a Ryan. Del lado de preparación se ha preguntado, bueno, si uno se prepara para algo, tal vez tenga que prepararse cambiando dólares a criptomoneda antes de que ocurra el evento. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece que la mejor manera de prepararse para un ataque de ransomware es tener una manera fácil de comprar la moneda para pagar la recompensa? Bueno, honestamente es interesante, pero pienso que la preparación comienza mucho antes que esa etapa. Y una de las cosas dentro del grupo de tareas en que nos concentramos fue la necesidad de armar un marco para responder, saber cómo responder. Pero lo clave de la preparación es cuando va a influir sobre el resultado y pondrá más opciones sobre la mesa. Si yo dedicaría dinero a comprar cibermoneda como forma de protegerme, honestamente pienso que te pone en una posición en la que estás más propenso a pagar que si no lo haces. Y creo que de esa manera se puede usar mejor el dinero para preparar lo básico, como testear el plan, como ya dijeron, posicionarse uno mismo para que eso no pase y que cuando pase uno esté mejor equipado para poder responder. No necesariamente preposicionándose como para estar listo a pagar. Matt, ¿tú qué piensas? Sí, creo que es gracioso. Bueno, odio decir que es gracioso porque nada de esto es gracioso, pero lo que creo es que es muy interesante que hay organizaciones que lo único que hacen es dedicarse a negociar el pago de recompensas, es lo único que hacen para tratar con la compañía de seguros. Eso demuestra lo importante que es este problema. Si hay compañías cuyo único propósito no es ni siquiera lidiar con los efectos del ransomware, sino solo negociar con los atacantes, Dios mío. Ahora, con respecto a la idea de tener reservas en criptomoneda, la idea es que convertir millones de dólares a criptomoneda el mismo día para poder volver a trabajar, eso realmente no es lo que pasa.
Y lo que la gente se tiene que dar cuenta es que el gran daño del ransomware no es lo que uno paga al atacante. Eso es casi irrelevante o totalmente irrelevante. Si toman el caso de Maersk, por ejemplo, cuando tuvieron el NotPetya, que fueron 300 millones de dólares en daños operativos que sufrieron, eso no tiene nada que ver con lo que pagaron de rescate. Hay organizaciones con ese tipo de impacto. Lo que veo que es muy interesante de convertir dólares a criptomoneda para anticiparse, no necesariamente creo que sea la elección correcta, pero lo que me resulta interesante es que se basa en ciertos supuestos y es que en algún momento vamos a tener a tener nuestros datos comprometidos. Con Jake tenemos alguna experiencia de algunos casos en que eh, por más dinero que se gaste, todo se puede comprometer y se va a comprometer. Pero con el ransomware uno tiene que reconocer que los atacantes son gente también. Sí, son humanos los adversarios y por ende quieren sus tarifas, están haciendo algo ilegal y quieren cobrar alto. De manera que las organizaciones con las que trabajamos tienen que entender que el atacante no va a gastar $1.000.000 para conseguir $1.000.000, por más que sea mucho dinero. Desde mi perspectiva, yo creo que la mayoría de las organizaciones van a tener un cierto valor negativo de invertir en criptomoneda de antemano, aunque tiene algunos méritos, pero por supuesto que ese dinero merecería estar en otro lado. Y el otro problema es, piensen en la volatilidad del mercado de la criptomoneda. Ustedes invierten $1.000.000 de antemano y de aquí al lunes a un mes pueden tener más o nada en absoluto, depende de lo que esté tuiteando Elon Musk. Y odio tener una estrategia de defensa basada en el capricho de algo tan loco como el mercado de las criptomonedas. O sea que, aunque estoy dispuesto a pagar, no recomiendo comprar criptomonedas, aunque tenga su lado bueno. Jake, con respecto a la criptomoneda, bueno, es estúpido por todas las razones que dijo Matt. Quisiera destacar que la parte de preparación es tan clave con criptomoneda, porque hice una broma más temprano sobre que se disparaba el precio de la luna, pero ¿han visto las curvas de cotización? Algunas veces han pensado, debería ir y comprar criptomoneda, y ya lo hicieron. ¿Pensaron dónde las comprarían? ¿Ya tienen la cuenta con ellos? ¿Pasaron por su procedimiento de verificación? Porque demoran en comprar. Porque a mí me llevó 3 días y me subió el precio. Y a lo que voy es que tal vez terminé pagando unas decenas de dólares más de lo que realmente quería pagar en ese momento. Pero cuando a uno le piden una recompensa, bueno, estoy seguro que uno lo negocia y ustedes piensan en el valor en dólares hoy, van y deciden comprarlo, pero demora. O sea que hay que estar preparado. Yo tampoco estoy de acuerdo con acumular reservas en criptomoneda y pienso que serían mejor utilizados en defensa y preparación y en detección. Pero sí, es muy importante que la gente se dé cuenta que no es tan sencillo como parece. Hay que tener hay que tener una política y un proceso o trabajar con una compañía de seguros que ya lo tenga todo armado. Hay grupos como Coveware que existen y que hay que saber cómo operan esos grupos y ver si tienen que hacer o no la inversión para cuando llegue la necesidad. Bueno, esta es la pregunta que yo les plantearía como parte de este webcast. Si un ransomware los afecta mucho a uno, ¿hay que pagar la recompensa? Porque ese es el debate. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Claramente hay dos lados. Comencemos entonces con quienes dicen que no. Ryan o James. A ver quién empieza. ¿Por qué sienten que una empresa parcial o totalmente paralizada tiene que pagar o tiene que demorar lo más posible el pago de recompensa? ¿Qué argumentos les dan a los CSIRTs que nos están escuchando? Bueno, hay muchas cosas que hay que considerar cuando uno piensa en pagar o no pagar. Lo primero es entender el juego en el que uno se mete. Uno entra al terreno de delincuentes que piden dinero, es extorsión lisa y llana. En cuanto ese dinero deja tu mano y va a financiar a estas organizaciones delictivas, tiene que entender que sea lo que hace esa organización, ustedes están implícitamente apoyando. Ustedes pueden ser moralmente cómplices de lo que pasa porque los fondos que ustedes transfieren a sus manos se está utilizando para lo que ellos decidan. Y algunas veces
Son cosas que se ponen muy feas. Pero a nivel básico esto cae en la clásica ecuación de criminología de riesgo contra recompensa. Y cuando lo miramos desde la perspectiva de políticas o de gobierno, ustedes básicamente tienen que sopesar el aumento de riesgo a los actores contra la disminución de la recompensa y cuál de ellos pueden de hecho controlar. Una de las cosas que se discutieron en el grupo de trabajo es que muchos de estos actores operan desde paraísos seguros, países donde o bien esta actividad no es ilegal o donde no tienen la capacidad de rastrearlos y llevarlos a la justicia. En ambos casos, los actores están relativamente seguros y es difícil aumentarles el riesgo al actor, pero por lo menos le pueden sacar la recompensa. Y de esa manera, la idea es que la actividad va a disminuir. Si no se pueden juntar con los fondos que buscan, entonces, ¿cuál es su motivación? Si ustedes se la quitaron. Pero lo otro es, piensen en lo que implica ayudar a crecer el mercado delictivo. Cada recompensa que se paga envía el mensaje de que esa es una manera viable de que los actores delincuentes lucren. Cada recompensa, cada historia, cada titular le agrega ceros o millones al dinero y eso alienta a otros actores a que se integren a la actividad. Y si uno aumenta la parte positiva de esa ecuación clásica de la criminología, ese realmente es el problema de apoyar el pago de rescates a la larga. Simplemente uno hace más osados a los delincuentes a que comiencen a pedir más y más recompensas. Lo otro que hay que pensar es cuál es el riesgo para ustedes como organización también. En algunos países, de hecho en Estados Unidos, eso viola las disposiciones de OFAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Uno puede estar ayudando a financiar a países con sanciones financieras o grupos criminales. ¿Eso ustedes lo incorporan en la ecuación cuando piensan en pagar? Pero volviendo al tema de la preparación, sabemos que esto es una amenaza. Es algo de lo que se habla. El momento para comenzar a planificar, a actuar, es ahora. ¿Por qué no tomarnos el tiempo en este momento para posicionarnos, para estar en una mejor posición cuando eso ocurra? Estoy de acuerdo con Matt sobre la, la posibilidad de que haya un compromiso. Tómense ese tema en serio y comiencen a planificar ahora. Finalmente tenemos la efectividad, pagan la recompensa. ¿Y qué pasa después de eso? Tal vez le dan una herramienta de desencriptado. Sí, en general les van a dar una, pero esas herramientas no los dejan en condiciones de recuperarse más rápido que los respaldos, de todos modos. Tal vez tengan bugs, tal vez solo desencripten parcialmente. Son problemas frecuentes que estoy seguro que todos los del panel han visto. Es el mismo tipo de problemas que aparecen cuando uno ejecuta por primera vez un plan de recuperación de desastre por primera vez. Por eso es clave tener un plan, practicar, estar preparado para que salga bien en el backend. Otro componente del ransomware que es muy común estos días es que amenazan con divulgar los datos, hacerlos públicos. Apróntense para eso, pero también consideren que si ustedes pagan para que esos datos no se publiquen, ustedes están poniendo su dinero y su confianza en las mismas organizaciones que apoyan, por ejemplo, la trata de seres humanos y que durante una pandemia piden recompensa a los hospitales. Sus códigos morales tal vez no merezcan su confianza, para empezar. ¿Y qué seguridad tienen ustedes que una vez que pagaron, que eliminen los datos? Del otro lado, entonces, Jake, sigue tú con este tema. ¿Qué haces? ¿Pagas la recompensa? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Devuelven los datos? Sí, recuperamos los datos. En primer lugar, sobre lo que dijo James, estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo, aunque por supuesto que tengo otro punto de vista. Técnicamente tiene razón en todo lo que dice, pero es solo un tema de opiniones. Nos dan los desencriptadores habitualmente, como decía James, muchos de estos muchachos o chicas no son ingenieros de sistemas, nos gusta tomar la clave desencriptado que nos dan, pero luego usamos un software comercial de un tercero para desencriptar los datos, porque ese software sí fue desarrollado por ingenieros y se avanza sustancialmente más rápido. Diría yo que como 10 veces más rápido que si se restaura de respaldo. Es una cifra consistente. O sea que desde un punto de vista empresarial
es importante. También quiero salir de este tema un minuto. Yo crecí pobre de solemnidad. Ah, por ejemplo, en mi adolescencia, no sé si tal vez algunos de ustedes son suficientemente viejos como para acordarse del queso subsidiado y la manteca de maní subsidiado por el gobierno. Eran productos básicos esenciales en casa. Mantequilla de maní sin pan, no es broma. Y cuando la gente empieza a perderse turnos, como en el ransomware de JBS, están eliminando turnos en el frigorífico. Es gente que vive el día a día con su cheque. A mí eso me sacude. Cuando Matt dijo más temprano de mandar a la casa 150 o 200 empleados a su casa y que tal vez no vuelvan, o cerrar turnos donde las redes de protección social no los cubren porque el seguro de paro no les cubre si pierden 2 o 3 turnos, eso tiene un costo humano. Entonces, por otro lado, si uno dice no pagar, eso golpea a mucha gente y eso a mí me llega mucho porque yo fui uno de esos chicos que se alimentaba solo con mantequilla de maní a cucharadas porque mamá había perdido turnos, no por ransomware, porque era una época en la que no había ni computadoras, pero quería destacar eso por el lado humano, porque es muy fácil cuando uno no ve a la gente sentirse así, pero cuando uno está trabajando codo a codo en el lugar con la gente y ve a la gente aterrada diciendo me voy a quedar sin trabajo o no voy a poder pagar el alquiler o darle de comer a mis hijos, la cosa se ve totalmente diferente. Ryan, Jake, tocaste justamente un aspecto que toca la beta sensible de la gente, los va a hacer pausar en su proceso de toma de decisiones. Bueno, está bien. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que se resume en que uno tiene que tomar una decisión utilitaria, pero uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un panorama completo de todas las variables. El método de análisis utilitario requiere determinar todos los aspectos que pueden verse impactados, cuántas vidas, porque ¿cuántos empleados se van a ver afectados? ¿Cuántas vidas? Porque cuando uno ve el lado opuesto, pagar la recompensa y volver a lo que dice James, no tenemos ni idea dónde va la plata, cuántos grupos van a surgir. Y recuerden que esto no es un servicio, es un negocio. Va a ser todo un sector nuevo. Aparecen grupos todo el tiempo. Hoy me hablaron justamente de uno que se llama, bueno, no voy a decir el nombre, no les quiero hacer publicidad, pero cuando oí del nuevo grupo dije, maldición, otro grupo, no voy a decir el nombre, pero ya hicieron como 5 o 6 ataques. O sea que recién aparecen y parecen ser buenos en lo que hacen. Bueno, fue un comentario torpe. Pero lo que no va a pasar es que esta gente se detenga, no van a parar. Y cuanto más paguemos, más grave va a ser. Y con respecto a lo que decía Jake, mi perspectiva de no pagar es no pagar, pero también tener el menor impacto posible en las emociones humanas, no solo la vida, sino las emociones. Cuando se filtran datos, uno tiene pérdida de privacidad, tiene pérdida de gente, de qué son sus vidas digitales. El ataque a la policía de Washington, D.C. por el grupo Babuk, decían, vamos a empezar a divulgar los nombres de informantes. ¿Están bromeando? Vamos. Yo creo que las empresas y los gobiernos deberían trabajar juntos en la medida de lo posible, y eso es algo que concluye la Fuerza de Tarea en su informe impresionante, que James ya comentará, para realmente trabajar juntos y ver esto como una amenaza nacional. Realmente tenemos que hacer que todas estas organizaciones, independientes de su tamaño, se protejan y tienen que tener un mejor espacio para que las empresas no tengan que llegar a la decisión basado en el número de vidas que va a afectar. Miremoslo desde un punto de vista más financiero. Estoy totalmente de acuerdo con que he tenido muchos clientes que dicen o pago o estoy liquidado. Y lo que quiere decir que una empresa liquidada para un inversor que invirtió con capital de riesgo es una cosa, pero ¿qué pasa con la gente? Tenemos que dedicar todos los recursos, dinero, investigación, en que yo no tenga que tomar esta decisión y que si se paga estemos haciendo lo mejor. Se han dicho cosas muy interesantes. Una de las, justamente
alguien en el chat dice, ¿y qué va a evitar que no te vuelvan a atacar aunque pagues? Es como que eso te sirviera como una póliza de seguros, y entonces ese grupo no te va a volver a atacar. Ahora justamente que saben que estás dispuesto a pagar, entonces ¿cuántas veces te van a acosar y te van a pedir dinero hasta que te des cuenta de cómo los puedes detener? Matt, veamos tu perspectiva. Dicho sea de paso, en este momento hay una votación en Twitter que muestra que los asistentes en el grupo de Twitter y los que están votando están ampliamente a favor de no pagar la recompensa. Más del 80% dice que no hay que pagar. Este es el último suspiro, la última oportunidad que tienen para inclinar la opinión a su favor. Si no, vamos a tener errores de votar. Voy a culparlo a Jake. Bueno, pagar recompensa incentiva el crecimiento de este sector de la actividad. Sí, absolutamente. Si nadie paga nada de recompensa, el ransomware dejaría de existir. Ciertamente se degradaría, pero eso no quiere decir que los ataques desaparezcan. Hemos visto con el paso de los años que los ataques han subido, bajado, tienen altibajos, según las estrategias de monetización de los ataques, como sucedió con la criptominería. Porque creo que hay una cuestión mayor aquí, porque estamos hablando desde una perspectiva geopolítica. Seguro, podemos hablar de financiación, tráfico de seres humanos, organizaciones que hacen ese tipo de cosas, absolutamente. Pero es un sector de la actividad que está en el orden de los 70.000 millones de dólares al año, el año pasado, en el 2020. No me citen, pero creo que estamos hablando de 70.000 millones de dólares por año. Y Jake y yo vamos a una organización que se han visto comprometidos y la recompensa es de 800, ha pasado de 800.000 a 5 millones. Esa es la magnitud. Si nosotros decimos no paguen, ¿hemos hecho algo? Incluso hemos siquiera rasguñado la superficie del sector. La respuesta es no. Si yo les digo no pagar, esa es la recomendación, ustedes no han hecho nada para hacer que la sociedad sea nada mejor. Para ser francos, no han hecho nada para hacer que la sociedad mejore. La única manera que funcione es si todos deciden no pagar. Y cuando los gobiernos son como los de hoy, no tienen ningún control en ese sector. Entonces, alguien puso en el chat, y me parece que es totalmente se ajusta, pagar o sufrir. Esa es la elección. Al no pagar, uno no está eliminando a los delincuentes porque no tienen un tamaño suficiente, porque simplemente no tienen el tamaño. Yo justamente le estaba contando a Jake una historia. Yo estuve ayudando a unos amigos haciendo ransomware para un hospital. Habían sido atacados en enero y en febrero, cuando yo empecé, no me di cuenta de que el ataque ya lo habían hecho hace un mes y medio. Yo no sabía, estábamos charlando de lo que podíamos hacer, cómo les podíamos ayudar, y me empecé a dar cuenta de que estaban pasando algunas cosas interesantes. Nos comunicábamos por Gmail y teléfonos personales porque habían perdido todo. El correo electrónico del hospital había desaparecido, los datos de pacientes. Era un hospital docente, universitario, de investigación, todo desaparecido. Y me di cuenta que no habían podido ni siquiera darle las tareas ni exámenes a los estudiantes durante un mes y medio. Que a esa altura, qué locura. Entonces pensé que probablemente quisieran pagar, pero vi que habían tratado de arreglarlo por su cuenta en un plan de recuperación. Lo que pasa con una organización que no se espera esto es que sistemas mira el incidente y dicen, Dios mío, voy a perder el trabajo, me van a echar, y se desesperan y tratan de arreglarlo. No va a funcionar. Borraron toda la red. Así que yo vi la situación y le dije, ni se molesten en pagar, porque borraron todo. Desapareció todo. Piensen en el daño que puede hacer. Y hubo una primera muerte probada públicamente vinculada al ransomware en un hospital en Alemania en agosto. Una persona tuvo un infarto, la ambulancia tuvo que esperar 1 hora antes de llegar al hospital y
ese hombre no se hubiera muerto. Lo irónico es que los atacantes no sabían que era un hospital y cuando se dieron cuenta no le cobraron el rescate y lo liberaron. Es una locura total. O sea que pagar o no pagar, yo estoy del lado de Jake. Desde el punto de vista de costos humanos, desde una perspectiva ética, ¿uno está incentivando la delincuencia? Sí, absolutamente. Eso ni se discute, es un hecho objetivo. Pero si no se paga, ¿estás incidiendo de manera significativa? No. Es como si hay un esquema mafioso en la cuadra y ustedes son el dueño de la casa de rosquillas de la esquina y si no pagas simplemente te dan una paliza, pero la actividad mafiosa sigue. Hasta que no veamos cambios a nivel de gobierno y geopolítico, yo creo que incorporar la ética y el costo-beneficio y tener en cuenta el costo humano de un lado y el otro costo del otro lado está tan desproporcionadamente a favor de pagar que no puedo verlo de otra manera. Así que estoy allí para ayudar a mis clientes. Sí, es una de las razones por las cuales para los que han hecho mucho trabajo de respuesta a incidentes se dan cuenta que la respuesta a incidentes consiste en darse cuenta de la matriz de decisiones y el nombre del juego es ¿cuál es la decisión menos mala que uno está por tomar? Es como el juego ese del precio equivocado. Es, ¿me amputo la mano? ¿Me amputo el brazo? ¿O dejo que le peguen un tiro al rehén? Son todas situaciones horribles y uno hay que ver cuál de esas tres soluciones es la menos peor. Hay que elegir uno, cuál es la que uno va a soportar después. O sea que es una de las cosas de respuesta a incidentes. Es imposible ganar, no es un mundo de éxito. La cosa es cómo infligir el menor daño posible a uno mismo cuando uno toma estas decisiones. Están surgiendo muchas estadísticas. Vi que hay muchas fuentes nuevas que están citando que para las víctimas que pagan la recompensa, hay unas estadísticas oscuras dicen que entre 60 y 65% están recuperando todos los datos después de pagar. Parece como si las estadísticas vinieran de los que están a favor de no pagar para convencer a los que quieren pagar, diciendo que aunque paguen no vas a recuperar los datos. Voy a empezar con Ryan, luego James. ¿De dónde salen esas estadísticas? ¿Tienen algo de verdad? Matt o Jakes, esas cifras son correctas? ¿Estas cifras que nos dan los medios son correctos? Ryan, ¿qué piensas? ¿De dónde viene esto? Bueno, voy a empezar. Tal vez no sea favorable, pero definitivamente es lo que yo pienso. Las estadísticas sobre ransomware o de los incidentes en general son tan distintas, sea cual sea la fuente. Están tan dispersas que me deja atónito, aunque en realidad no, porque cuando uno pone a pensar la capacidad que tiene un grupo de reportar depende de los juegos de datos de que disponga, y cuando uno trabaja con incidentes, y más aún si hay implicancias financieras, nos hackearon, no queremos reportar este tipo de cosas. ¿Cuántos grupos logran ver suficientes datos como para decir legítimamente lo que están viendo? Yo no veo esas estadísticas de esa manera. De lo que yo veo, hay gente que recupera sus datos, pero muchos no se dan cuenta que hay tantas cosas como respaldos eliminados. El trabajo real de ransomware por un tiempo era eliminar respaldos, la operación de los grupos en los TTPs, en las tácticas, técnicas y procedimientos, pero también los malwares mismos, no las herramientas que usan para moverse, hacer cosas con VSSAM y eliminar, pero era eliminar, no era encriptar. Era eliminar y por un tiempo aún ese grupo no hacía cosas que eran solo encriptar, SX host, que son hipervisores que hacen funcionar una serie de servidores encima. Estaban más bien destruyendo la infraestructura e impedían que se accediera a ella. Y de pronto cuando los grupos empezaron a pagar, se empezaron a dar cuenta de que no estaban recibiendo todo, no le estaban devolviendo todo, no llegan a conseguir una relación uno a uno y eso es un problema enorme. Hay grupos, y yo menciono a Coveware porque son enormes y muchos lo conocen, tienen unas muy buenas estadísticas, pero si uno se pone a mirar el informe de Verizon, del Verizon Breach Report, que se publica todos los años, es uno de mis favoritos, me encanta. Tiene muy buenas cosas. Si alguno del público tiene algo que ver, es muy bueno. Pero yo sé cómo recaban sus datos y yo sé en qué formatos
Los grupos guardan sus datos en sus plataformas de inteligencia de amenazas, son archivos de texto o planillas Excel o lo que sean, y yo sé que se pierde información al trasladar esa información al marco Veris que usa Verizon para registrar y compartir los incidentes. Y yo sé que algunos grupos son muy parecidos en ese sentido. Al recibir los datos devueltos, muchos grupos ni siquiera tienen idea de cuántos datos tenían ya para empezar. Son las fallas de seguridad 101 que hay en InfoSec, o como lo llamen. No tenemos ni idea, no tenemos un control de inventario de activos. O sea que hay un montón de cosas que no hacemos. Entonces, determinar qué porcentaje de datos se recupera es tan ridículo, es difícil de calcular. La manera que yo lo veo, yo me fijo solo en los sistemas críticos que uno sabe que tienen que estar funcionando. Y si generan reportes cada un periodo de tiempo X, por ejemplo, podemos ver cuánto recuperamos. Por ejemplo, en las historias médicas electrónicas, uno puede saber que genera informes cada un número X de horas, nos secuestraron los datos hace tantos días, hemos podido recuperar respaldos o de proceso desencriptado, uno logra recuperar esos informes y vuelve a generar sus informes. Esas cifras son ridículas. Nunca he visto una organización que lograra rehacerse de todos sus datos. Siempre se han perdido. En cada caso en el que trabajé, del que oí, el que leí, lo que sea, siempre se pierden datos. ¿Qué porcentajes de datos? No quiero inventar, 10%. Pero nunca consiguen todos los datos, paguen o no paguen. Así que yo creo que es algo en lo que muchos grupos se equivocan al hacer el análisis de costo-beneficio, es suponer que al pagar el rescate se le devuelven todos los datos, y definitivamente no se le devuelven todos los datos. Si yo tuviera que decirles una cifra, pensando en mis datos más recientes, diría que probablemente recuperen la mitad de los datos. Ahora, cuando digo la mitad es una cifra baja, tal vez lleguen al 70-75% de los datos, pero el asunto es que hay tantas cosas que terminan faltándoles para esos grupos y no pagan rescate, y se fían exclusivamente de su infraestructura de respaldo. ¿Y de qué calidad es la infraestructura de backup? Y si se pagan, el asunto pasa a ser si lo devuelven los datos o si el grupo ya los destruyó. A ver, Jake, ¿estás de acuerdo con esa cifra? ¿70-75%? ¿50%? No, eso no es para nada mi experiencia. Siempre se pierden datos, pero la principal fuente de problemas es... James, quiero oírlo a James, a ver qué dice, porque él ha estado súper activo en el chat con respecto a la integridad. A mí me preocupa el tema de la integridad de la base de datos. Matan los procesos de la base de datos. Y si uno desenchufa, por ejemplo, un servidor de Oracle, olvídense del ransomware. Con solo desactivar un servidor de Oracle, eso ya es un evento religioso. Hacer que eso comience a funcionar otra vez. Y si le agregas un ransomware, peor. Aun cuando pagues, en el mejor de los casos, reiniciar desde el momento en que apagaron todo. A mí me dan una clave desencriptada en la enorme mayoría de los casos, 99% de los casos. Cuando no los dan, les aconsejo a la gente que no pague porque no tenemos buena inteligencia del actor. Pero después de eso, diría que recuperar alrededor del 90% de los datos es lo que recuperamos. Las bases de datos son imprevisibles. Acabas de hacer una alusión a James. La integridad del actor de la amenaza es importante para que el ransomware funcione para los pagos. 1000%. Todos los que hacen negociaciones, todos los que hacen de intermediarios, incluido yo mismo, tenemos una buena red de gente, nos hablamos entre todos, y el hecho de saber que recibimos un desencriptador confiable, sabiendo que el programa desencriptado funcionó bien, también es fundamental. Es no tanto integridad, sino reputación. Todo junto. Eso nos dice con qué rapidez recuperaremos las cosas. Es fascinante. Es como que tiene que haber confianza de ambos lados. Tiene que haber confianza con el actor de la amenaza en esta matriz. Si reciben los pagos, necesitan que les devuelvan los datos. Tenemos entonces esta contrainteligencia que las estadísticas muestran que no se recuperan todos los datos. Los CSIRTs miran eso y dicen, si no voy a recuperar todos los datos, eso influye sus decisiones y puede determinar si están o no dispuestos a pagar. Bien, James, has sido súper paciente y te paso la pelota.
Bueno, yo no creo, vamos a ir a empezar al revés. Yo no creo que sea un tema de confianza, el servicio al cliente. Ese es el tema. Tenemos que empezar a verlo como que hay dos economías. Por un lado, la economía real, la abierta, la que conocemos, pero también está la subterránea, la underground. En la underground se aplican los mismos principios básicos de oferta y demanda, de relaciones, tercerización, cadena de suministro. Es por eso que los modelos de servicios en ransomware están habiendo otras familias de malware y de compromisos. Es exactamente igual, pero con principios menos respetables. O sea que todo se reduce al servicio al cliente. Tienen que mantener una cierta reputación para que la gente les pague. Si tienen antecedentes de no pagar, de no satisfacer las expectativas de su cliente cuando pagan, ese factor va a ser considerado en un futuro en las decisiones. Bueno, cuando yo hablaba de eso en el chat, no me refería en realidad a la integridad de los actores, sino yo me refería a la tríada de seguridad, CIA, confidencialidad, integridad, disponibilidad. El ransomware ataca las tres cosas. Cuando uno comienza la actividad de recuperación, en lo que uno realmente se concentra en la disponibilidad, hacer que funcione, devolverla operativa, pero se pasa por alto la integridad y la confiabilidad. ¿Cómo se hace la posvalidación de que la integridad de los datos está presente? ¿Y qué se hace con las violaciones a la confidencialidad? Porque esos datos quedaron expuestos a gente de afuera. Eso es un gran problema. Pero volviendo atrás, Matt planteó algunos aspectos de geopolítica y enmarcar el pago o no pago en el contexto de la víctima sola. Yo entiendo esa perspectiva, pero si uno ve lo que incluye el grupo de trabajo, creo que es un documento como de 85 páginas o más, se lo recomiendo. Recomienda atacar la amenaza del pedido de rescate de todos los vectores posibles. Recomienda las capas de gobierno, cuáles podrían ser las respuestas de parte del gobierno, involucrar múltiples capacidades, múltiples organismos y diferentes gobiernos. También asegurar la documentación y la disponibilidad de marcos y modelos de respuesta. Michael Connelly hablaba del miedo e incertidumbre y lo único cierto como es pagar el rescate. Encaremos eso, encaremos sistemáticamente el problema en todas las capas posibles, de todas las perspectivas posibles y en todas las ramas del sector de gobierno y del sector privado posibles, como para poder posicionar a las organizaciones en una posición en que se sientan más confiados en no pagar. Porque el mayor problema es la incertidumbre. En general se trata de miedo. La gente no quiere frustrar la posibilidad de que la empresa pueda seguir funcionando el día siguiente o la semana que viene. Y eso es un encargo equivocado y tenemos que encontrar maneras de resolver eso y resolverlo de una manera sistemática antes de que podamos aseverar con un fuerte mandato de no pagar, especialmente del lado de las políticas o a nivel de gobierno. Mencionaste temprano sobre el lado de la confidencialidad. Hay una pregunta que entró y que yo destaqué. Hablaba de la doble extorsión, que se mencionó un par de veces. ¿Se están viendo más ataques de ransomware que ahora amenazan filtrar los datos? Además de retenerte los datos como para que no los puedas acceder. ¿Hasta qué punto está pasando que se paga el rescate y que igual se filtren los datos? ¿Alguien tiene experiencia? Sí, sí y sí. Estamos viendo mucho más de eso, sí. Algunas veces se filtra algún dato, pero en general buscan cuidar la reputación del grupo. Los grupos en general tienen una vida corta porque cambian de nombre para que las fuerzas del orden les pierdan el rastro, pero sí, estamos viendo mucho de eso. Roban datos y es un motivador de que para muchas organizaciones que piden rescate, si se toma la tríada CIA al pie de la letra, restauran los datos incluso sin pagar rescate. Pagan 40 millones por alguna cosa. ¿Qué otra cosa hay? ¿Por qué pagan las empresas si ya recuperaron los datos? 40 millones es una cifra alta, no para ellos, pero para mí sí. Si me los dan, yo con eso me contento. Pero hablando en serio, estamos viendo de vez en cuando, pero
Yo no creo que a la larga eso sea lo que inclina la balanza para que la mayoría pague o no. Creo que es simplemente una manera de endulzar la oferta, de hacerla más interesante, como la entrada antes del plato principal. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo para que el público y los asistentes ah, puedan hacer sus preguntas. Vamos a tomar algunas preguntas de las que sean más fáciles de contestar rápido. Y después tenemos muchos recursos gratis que vamos a poner en una diapositiva al final. Vamos a darle una oportunidad a los panelistas de que digan algo que no hayan dicho hasta ahora en menos de un minuto. Matt, del lado de los que dicen que hay que pagar, los últimos pensamientos. Sí, ya que James cerró hablando de atribución, es realmente clave. Hay veces que pueden involucrar al FBI, a la autoridad certificadora. Yo confío en ellos. La gente a veces duda un poco, pero no se preocupen, no es lo que pensaban, son de gran ayuda. Yo los he visto así, porque le pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando ahora, porque hay muchas de estas cosas que vienen concatenadas y uno puede ver en la noticia, se hackearon 50 organizaciones y eso no es lo que pasó. Lo que pasó en definitiva es que eso se dio en los últimos 6 meses, pero no es que se esté dando en este momento. Así que hay que considerar muchas cosas y creo que muchos de los que están escuchando estén en el terreno de la seguridad de la información, puede ser que sean jefes de seguridad de sistemas o algo así. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Pienso que eso sería una de las preguntas grandes. Primero, prepararse, adelantarse, no subestimar el tema. Los daños no van a ser simplemente lo que pidan en rescate. Eso es lo que se destaca en la noticia, pero de última es irrelevante. También una cosa sobre las cifras. Las cifras que pueden ver reportadas, hablamos de los porcentajes de lo que se recupera y lo que no, pero no hablamos de la diferencia entre ataques a empresas y a individuos. Las organizaciones se ven comprometidas, pero la gente también. Y porque también se atacan individuos y esas cifras a veces se fusionan. Si el atacante lo hace como una diversión, pero no sabe mucho del asunto, es menos probable que recuperen los datos, pero porque el atacante no sabe cuidarlos o ayudarlos a recuperar. Pero si el atacante lo hace como negocio, es probable que recuperen sus datos en su mayor parte. Pero primero no se preocupen, todo va a salir bien. Simplemente van a pasar un mal momento y cuando más hayan adelantado el trabajo, más rápido van a poder reorganizar todo y mitigar el daño. Ryan, tenemos que trabajar juntos, necesitamos transparencia y honestidad. ¿Y quiénes somos nosotros? Todos, absolutamente todos. Cada uno tiene una óptica diferente, todos vemos esto de manera diferente. Cuando yo digo que se recuperan 50-75% entre los que pagan el rescate, eso es lo que yo estoy viendo porque esa es mi óptica. Tenemos gente que trabaja en desencriptar y va a los datos críticos y los desencripta, los restaura, pero todos hacemos las cosas de manera diferente. Yo veo a mis clientes reconstruir sus cosas constantemente y destruir cosas todo el tiempo. Como dijo Matt, porque piensan que se van a poner a trabajar más rápido, paguen o no paguen. Pero en realidad no hay suficiente información sobre los actores de ransomware y muestras y todo lo que hay por ahí. Y cuanto más trabajemos juntos y cuanto menos paguemos para quitarle poder y evitar que vengan una y otra vez pidiendo más, que vengan al comedero de los animales a comer más, no vamos a lograrlo si no tenemos transparencia y honestidad, a no ser que trabajemos juntos como una comunidad global y que tratemos estos ataques como una amenaza nacional, como realmente lo son, y realmente obtener prevención y detección a niveles muy, muy altos. Jake. Bueno, voy a ser rápido. Solo quería decir que esto no es algo blanco o negro, son muchas tonalidades de gris. Y en este panel todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, con que no hay blanco y negro, todo es gris, hay muchos matices. Pero yo le quiero ceder a James el resto de mis tiempos porque quiero oírle que nos cuente un poco más sobre las decisiones del grupo de trabajo. Bueno, en primer lugar, yo ya dije que estaba de acuerdo con lo que todos ustedes decían. Es un tema que se necesita una respuesta global, que tenemos que trabajar juntos este tipo de eventos. Hay que charlar de este problema, comprender lo que está pasando, lo que ve la gente. Todos tenemos nuestro punto de vista, parcialidades y sesgos de observación, como pasa en la ciencia de datos. Y eso está incorporado es inherente a los problemas que estamos analizando aquí. Pero la respuesta es tender puentes. Puentes entre la gente, puentes entre países, entre el sector público y privado. ¿Saben?
¿A quién tienen que llamar? ¿A quién reportar estos incidentes? La preparación es una gran clave para lograrlo. En el grupo de trabajo de ransomware, la presunción, la premisa de partida, si quieren, es que este problema no es algo que podemos ver como sostenible. No podemos dejar que la situación continúe como está. ¿Cómo lo cambiamos y cuáles son las respuestas correctas? Eso nos llevó a todos a pensar en el grupo de trabajo que hay que tratarlo como un problema global a nivel de los estamentos de gobierno, de políticas, así como a los estamentos de documentación, de formación y de respuestas. Todos necesitan atención y el problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Va a necesitarse tiempo y esfuerzo. La clave es juntarse, no sufrir en silencio, hablemos de estas cosas y pongámonos a resolver el problema, porque la verdad es que hay muchísima más gente buena en el planeta que gente que se dedica a atacar hospitales en el medio de una pandemia. La fortaleza está de nuestro lado, simplemente tenemos que animar la comunicación y lograr que se construyan esos puentes. Gracias, James. Quería agradecer a todos los asistentes por venir a este evento de ransomware. Es un tema tan difícil. Como decían, es un área gris, pero de última termina siendo una decisión binaria para las empresas. ¿Se paga o no se paga? Con la manera como lo están manejando los medios, como lo presentan en el noticiero de la noche, como se lo presenta en el mundo a esta altura, esto hace que mucha gente se siente que le preste atención y que ya no hay que verlo como una nueva forma de hackeo simplemente. Probablemente sea la principal amenaza de las organizaciones hoy y la cantidad de dinero que se está pagando es notable y el impacto sobre el individuo promedio que se ve afectado está comenzando a hacer que la gente venga y pregunte qué están haciendo con ransomware. El grupo de trabajo de ransomware es uno de esos grupos clave, pero incluso como dijo James, ni siquiera ellos están totalmente de acuerdo en cómo manejarlo esto. Pero el informe que surgió, que salió con los diferentes pasos de cómo prepararse, cómo pensarlo, es uno de los recursos clave disponibles. Además, SANS ha armado un sitio de recursos gratis para ransomware, lo tienen en esa diapositiva. Por favor, entren ahí, miren. También visiten esta página para ver qué puso el grupo de trabajo. Solo espero la aprobación de James de que se puede hacer. Para aquellos de ustedes que trabajan en la prensa, los medios y que estén asistiendo a este evento, todos los panelistas estarán disponibles si ustedes quieren tener una charla uno a uno, que les den su perspectiva. Sabemos que por ahí hay muchas interrogantes sobre esto y nosotros como SANS queremos presentarles a la gente que tiene la experiencia y el conocimiento necesario para poder manejar estos eventos. También podrán contestarles preguntas sobre lo que está pasando en el mundo real. Sin más, entonces, a los asistentes, gracias por sus preguntas. Vamos a tomar varias de ellas para escribir en el blog. Los panelistas van a colaborar y tal vez hagamos otra sesión de seguimiento según los comentarios. Gracias por asistir y gracias a los panelistas, porque realmente les agradezco mucho sus perspectivas a todos. Ryan, James, Matt y por supuesto Jake, muchas gracias por tomarse el tiempo de su día para ayudarnos a hablar de esto. Mi nombre es Rob Lee y soy del Instituto SANS. Muchas gracias.